Mushoku Tensei. Volumen 6. Capítulo 56, una rápida resolución. Primera parte. En este mundo, existen algunos niños que nacen con ciertas anormalidades en su maná. Al decir anormalidad puede parecer que tienen enfermedades congénitas o malformaciones, pero en la mayoría de casos, el aspecto físico o mental de estos niños es completamente normal en todos los sentidos. Aunque lo único normal en ellos es, como dijimos, su aspecto físico. Los niños de los que hablamos poseen alguna habilidad especial desde el día que nacen, desde piernas increíblemente rápidas, fuerza sobrehumana, mejores sentidos sensoriales, que su peso sea tan ligero como una pluma, hasta en ocasiones un peso inusitadamente alto para su aspecto físico. Aunque otras opciones posibles serían, que matan todo lo que tocan, que escupen fuego de sus bocas, venenos que emanan de las yemas de sus dedos, que son capaces de teletransportarse distancias cortas, o hasta lanzar rayos por los ojos. Pero es que hay más, inmunes a todo veneno o enfermedad, capaces de mantenerse descansados aunque no duerman nunca, o la habilidad para hacerle el amor a cientos de mujeres sin perder el ímpetu en ningún momento. A los niños que nacen con estas habilidades excepcionales son llamados en este mundo como Miko o niños benditos y algunos hasta los llaman hijos de Dios. Por otro lado, si sus habilidades no son especialmente útiles o si generan molestias a otros o a ellos mismos se les llama Noroiko o niños malditos, pero dejemos a estos de momento. Bueno, ahora que hemos explicado eso, hablemos un poco sobre la historia de la familia real de Sirone. Actualmente hay 5 príncipes que residen en el Palacio Real, el mayor de todos tiene 32 años y el pequeño, realmente no importan mucho sus edades, lo que importa es, que en este país, a todo príncipe se le otorga el control directo de una escolta real. Esta escolta está formada por guardias que tienen la obligación de actuar como sus ojos, manos y pies desde una edad temprana, con la intención de que aprendan a controlar la gente a su cargo. Conforme van creciendo, si son capaces de obtener grandes resultados por sus actos se les otorga un mayor número de guardias, mientras que si cometen errores ven ese número reducido. Esto sirve para que, una vez muera el rey, aquel príncipe con el mayor número de guardias reales en ese preciso momento, sea proclamado como nuevo rey de Sirone. Así lo dicta la tradición en este reino. La regla sería que cuantos más guardias tengas, mayor poder posees, básicamente. Le veo lagunas, pero en el caso actual y de mayor importancia para nosotros, el príncipe con más guardias reales es el primogénito. Es un chico con un ego algo excesivo debido a ser el hermano mayor, por lo que tiene cierta arrogancia, aunque esto es casi lo apropiado para la realeza. Este príncipe posee 30 guardias reales. Y el príncipe con el menor número de guardias resulta ser aquel que todo soldado del reino detesta, el séptimo príncipe, Pax Sirone, que actualmente solo tiene un puñado de guardias, 3 en total. Durante un tiempo vio como este número acabó llegando a 1, pero debido a que consiguió organizar contactos con el mercado de esclavos de la zona de conflicto al norte, obtuvo un soldado adicional, y el tercero lo mencionaré después. 3 soldados en total. Hablamos de un príncipe con un séquito tan reducido que su poder es casi inexistente. Pero no obstante, existe un príncipe con un número todavía menor, en concreto, el tercer príncipe, Sanova Sirone, con un número total de guardias reales de 0. Sanova no posee ni un único soldado al que pueda dar órdenes, aunque antes de llegar a estos extremos, poseía un único guardia real llamado Ginger, la soldado con el rango número 12 en cuanto a habilidad de este reino. Pero tras una situación en la que hizo un trueque por una determinada estatuilla, Pax pasó a tomar el control de Ginger. Por lo que más tarde me contaron, Ginger intentó resignar del puesto en cuanto esto ocurrió, pero Pax entró en pánico y decidió tomar a su familia como rehén para que, contra su voluntad, acabara formando parte de su guardia real. Pues bien, el punto al que quería llegar, es, que el tercer príncipe, Sanova Sirone es un Miko. Posee una fuerza sobrehumana y cuerpo extremadamente resistente desde el momento en que nació. Esa habilidad por sí sola le convertía en una persona extraordinaria y especial para el reino, porque aunque no fuera una habilidad de las más llamativas o poderosas, el rey estaba encantado pensando que un Miko sería sin duda una gran personalidad en el futuro de su reino. Este hecho resaltaba debido a que este país se encontraba tan cercano a la zona de conflicto del norte, por lo que, cualquier existencia que poseyera potencial para la guerra era digno de ser alzado frente a todos para que lo aclamaran. Gracias a este hecho, su madre, una concubina del rey ascendió dentro de la nobleza en el reino. Pero el rey,
3 años después, dejó de resalzar la existencia de su hijo, en concreto, cuando el cuarto príncipe nació, momento en el que Sanova había cumplido los 3 años. Puede que se tratara del cuarto príncipe en orden de nacimiento, pero debido a que era el primogénito de la reina oficial del reino, su estatus era indiscutiblemente elevado. Todos en el reino lo celebraron, y se organizó una enorme ceremonia en el palacio. En esa ceremonia, Sanova se acercó hasta donde se encontraba su hermanito y empezó a acariciar a su hermano menor recostado en su cuna, a lo que dijo: Es adorable, parece un muñeco. Todos los que escucharon esas palabras sonrieron ante la ocurrencia, ya que a Sanova le gustaban los muñecos, y el hecho de que viera a su hermano como algo que le gustaba les pareció entrañable. Hasta que en el segundo siguiente, Sanova le arrancó la cabeza a su hermano pequeño, con la misma facilidad que si se lo hubiera hecho a un muñeco. La fiesta se convirtió en un infierno lleno de llantos agonizantes, y el rey junto a toda la guardia real enfurecieron y enviaron a la madre de Sanova al exilio, aunque a Sanova lo mantuvo en el país. En parte debido a que aún era joven y también porque se trataba de un mico, y en este mundo, los micos son seres de suma importancia. Tras este evento con el cuarto príncipe, redujeron el número de guardas reales de Sanova de 8 a 3, incluyendo el rey un decreto que estipulaba que el tercer príncipe nunca podría aumentar ese número. El siguiente incidente ocurrió cuando Sanova alcanzó los 15 años. Por aquel entonces, aunque Sanova se sentía extrañamente atraído por los muñecos, su razón y juicio eran indiscutibles. Debido a esto, se acordó que debería tomar como esposa a la hija de una familia influyente de una zona algo más al norte. La idea del rey era que, en tiempos de guerra, Sanova gobernara en la frontera resistiendo todo ataque que recibiera sin caer. La ceremonia de boda acabó sin ningún incidente, aunque a la mañana siguiente se descubrió a la esposa muerta sobre la cama y sin cabeza. Se comprendió al instante que, en la que sería su noche de bodas, Sanova la había decapitado con sus manos. El hecho de que la hija de una familia influyente había sido asesinada causó una guerra civil que no tardó en ser suprimida. Tras lo que el rey suprimió 2 de los guardias reales de Sanova y ordenó confinarle en el castillo sin posibilidad de salir a menos que se desencadenara una guerra. También intentó quitarle todas sus muñecas favoritas a Sanova, pero todo soldado que intentó ponerles la mano encima, murieron a manos del tercer príncipe que les arrancó la cabeza a todos los que osaron poner sus manos sobre su colección. El príncipe de Escorchacabezas Sanova Sirone fue el nombre con el que le empezaron a conocer a partir de ese incidente. Como era de esperar, llegados a este punto, el rey intentó pensar medios para evitar que esto ocurriera, pero siempre y cuando Sanova tuviera muñecos y estatuas a su disposición, no daba problemas. Siempre que se le regalaran en ocasiones estatuillas o figuras, Sanova no actuaba de forma perjudicial. Viéndolo de esta forma, decidió tratarle más como un arma peligrosa con forma de persona, llevando a que Sanova fuera considerado casi como un tumor en palacio. Volvemos a mi tiempo encarcelado, y, aunque actué de forma arrogante explicándolo, todo esto lo escuché más tarde, ya que todavía no sabía que Sanova era el mayor arma bélica del Palacio Real de Sirone. Segunda parte. Sanova volvió a la habitación con una sonrisa bobalicona, mientras que por mi parte, yo no sabía bien cómo reaccionar. Mi mirada no se dirigía a su sonrisa, sino a lo que Sanova estaba sujetando con sus manos. Maestro, ¿qué te parece? Con esto me harás tu discípulo, ¿no es así? Au, 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 au. Para. Detente, Sanova. Gritas mucho, Pax. A lo que miraba, era a la cara del capturado Pax Sirone. Toda zona por la que Sanova le había ido sujetando estaba chorreando de sangre, aunque no se trataba de su propia sangre, sino de la sangre que cubría completamente el cuerpo de Sanova. Me quedé sin palabras al no comprender lo que estaba ocurriendo. Porque de conversaciones amenas en las que hablábamos de discípulos y figuras, en algún momento desconocido para mí, pasamos a una película gore. Me quedé incapaz de comprender lo que ocurría, mientras Sanova se reía como si no pasara nada, con una sonrisa inocente. ¡Qué miedo! Si la que sonríe llena de sangre es una mujer queda bien, pero si lo hace un tipo utaku larguirucho y mayor como este solo parece simplemente bizarro. Detente, Sanova. Suéltalo. Escúchale, Sanova, deja esta insensatez. En esta habitación tan reducida acabaron ocupándola un gran número de personas. Ginger, espada en mano,
junto a 3 soldados más, y tras ellos, ocultos, 2 personas vestidas de forma bastante pomposa, que seguramente fueran príncipes. Aunque bueno, los llamo príncipes, pero uno de ellos está ya bastante demasiado crecido. Al final, en esta pequeña habitación estábamos, contándome, 9 personas, haciéndola bastante cargada de gente. Hermanos, tenían constancia de que Pax había tomado como rehén a los familiares de varios soldados para manipularlos a su antojo. Y no hablamos de su escolta real, que es algo que Padre le hizo entrega, hablo de los soldados de nuestro reino. Sanova sonreía y no paró de sonreír conforme decía todo esto. Hasta la propia Ginger ha visto cómo su familia era tomada como rehén. ¿De veras? Sí, Su Majestad. Ginger respondió al príncipe mientras aún llevaba la espada en la mano. Me pregunto si no pasará nada por hablarle a un príncipe con la espada en la mano, ¿no es algún tipo de descortesía? Aunque la expresión de Sanova no cambió en ningún momento de su sonrisa inocente. ¿Y hermanos, se acuerdan de Roxy? Claro, fue la profesora de Pax. Se trataba de una maga real de agua que había estado instruyendo a nuestros soldados en técnicas anti-magos, alguien a quien le debemos una gran deuda. ¿Recuerdan que Padre invitó de manera oficial a Roxy para que trabajara en nuestra corte? Pues gracias a las acciones de Pax, la oportunidad de que un mago de esa categoría se quedara fueron completamente destrozadas, haciéndola marchar. Ya veo. Supongo que tienes razón en que la actitud de Pax fue la incorrecta, pero... Pues por si fuera poco, prestad atención. ¿Ven a esa persona? Es el discípulo de Roxy-sama, Rudeus-sama, y actualmente se le ha encerrado y puesto en esta bochornosa situación por orden de Pax. La opinión que Roxy-sama poseía sobre esta persona es que poseía mayor talento que ella misma. Hablamos de alguien cuyo talento y futuro son inconmensurables. En todo este rato, y durante toda la conversación, la sonrisa de Sanova se mantuvo imperturbable, hasta el punto de que podría considerarse su cara de póker. Sanova, siempre sueles prestar poca atención durante las reuniones de palacio, como tu hermano mayor, me siento tranquilo al ver que tu interés por tu país es tan elevado. Hermano mayor, no hago esto nada más que porque me interesan enormemente las creaciones en forma de estatuas y figuras. Lo único que estoy haciendo es señalar las malas prácticas de nuestro hermano Pax. Sanova hizo esta declaración, y al terminar elevó a Pax aún más del suelo. Rudeus-sama es un gran hombre que ha creado una estatuilla maravillosa de la que solo existe una en el mundo. No puedo dejar que una persona de tal habilidad sea usada para la estúpida e inútil venganza de Pax. Se rompe, se va a romper, me muero. Los gritos agónicos de Pax resonaban por toda la habitación. Hermano, si tu intención es ponerte del lado de Pax, no tendré más remedio que ser violento. Estas palabras hicieron que los soldados y los príncipes se agitaran. Dices eso, pero ¿acaso ya no estás siendo violento? Aunque vaya, veo que les ha sorprendido e inquietado solo con esas palabras. En mi anterior vida, cuando me ponía bravucón en casa de mis padres, nadie me tomaba en serio, aunque tampoco llegamos jamás a estos extremos. No pido nada complejo, tan solo quiero defender al creador de esta estatuilla, pero Pax se interpone. Pero, el mercado de esclavos que consiguió Pax. Hermano mayor, no me hagas repetirme, por favor. Siento como si estuviera a punto de descorchar la cabeza de mi hermano pequeño. Sanova ahora sí que había dejado de sonreír, mientras yo seguía confuso y extrañado por la metáfora tan extraña que había usado con eso de descorchar. Discípulo, tú puedes, sigue así, aunque la verdad es que das un poco de mal rollo. No lo hagas. Detente. Ginger, sálvame. Ayúdame, tu familia. ¿Acaso no te importa lo que le ocurra a tu familia? No se preocupe por mi familia. La pasada noche Ruiger Dono los liberó. ¿Qué dices? Pax se revolvía en las manos de Sanova mientras Ginger respondía calmadamente. Me pregunto cuándo vino a salvarlos, pero vamos, Ruiger siempre está salvando a alguien. Digo esto, pero como imaginaba, estaban ocurriendo cosas a mis espaldas que me eran ajenas.
Esta es la situación, hermano mayor, debido a que poseo la menor autoridad entre todos los príncipes, me veo en la necesidad de pedirte un favor de este modo. Si me negaras esto, simplemente me dejaré llevar violentamente todo lo que sea capaz, lo que, seguramente en esta distancia, significaría que al menos uno de mis hermanos mayores vería su cabeza totalmente retorcida. Aunque es posible que después, acabe incinerado vivo por los magos de la corte, pero no es un problema, ya que los perseguiré hasta en el más allá, sus majestades. Un larguilucho como tú tiene tanta seguridad en sí mismo. Es peligroso que te creas tan fuerte, me haces esperar mucho de ti, y podría enamorarme de esa confianza, pequeño esbirro. Pienso esto, pero dudo que nadie aparte de Pax haya creído la amenaza de forma real, aunque puede que los príncipes también se hayan asustado ligeramente. De acuerdo. Haremos lo que nos pides. ¿De verdad van a investigarlo seriamente y aceptar mi petición? Y por cierto, en alguna parte del palacio deberían estar los dos que acaban de armar un alboroto intentando capturar a Lilia. Me gustaría que garantizara su seguridad también. Por supuesto, se lo haremos saber a padre. ¿Por qué llegarán tan lejos los príncipes para proteger a Pax? Esta pregunta me la hice con total seriedad, aunque viendo la situación, imaginé que habría otro motivo. No intentan proteger a Pax, sino que de verdad temen a Sanova, como si lo vieran como una bomba de relojería. Sin comprender la situación, me liberaron de la barrera. Por lo visto, el cristal mágico se encontraba oculto en el techo. Tras eso, Pax fue arrestado y Lilia liberada. Personalmente sigo anonadado con todo lo ocurrido y con el desenlace. Tercera parte. Ya ha pasado un día desde lo ocurrido anteriormente, y ya soy conocedor de todos los detalles del incidente anterior junto con los pormenores de lo que ocurría entre bastidores. Todo comenzó con los eventos que llevaron al arresto de Lilia. Al principio se creyeron que era una espía extranjera, pero como en su interrogatorio comentó los nombres de Roxy y Paul Greirat, consiguió escapar de prisión y se quedó en un arresto domiciliario en el castillo. Poco después comenzaron a llegar detalles sobre la catástrofe mágica del teletransporte que hicieron que estuvieran a punto de liberarla completamente, pero Pax cuestionó la información llegada del exterior, restringiéndola y consiguiera que no la dejaran abandonar el palacio. Por su parte, Pax, poco después de que Roxy huyera del país, comenzó a obtener contactos con el mercado de esclavos y a través de esos contactos, obtuvo un pequeño ejército privado con el que secuestraba a familias de soldados para poder tomarlas como rehenes, bajo la amenaza de, si no quieres que les pase nada, hagan lo que os digo. Los soldados, viéndose en esta situación, intentaron hacer algo para escapar de sus penurias indagando en los suburbios, consiguiendo en gran medida, conocer el lugar en el que tenían retenidos a los rehenes. El problema es que estaban custodiados por poderosos guardias que dificultaban enormemente su rescate. En medio de estos eventos, Aisa consiguió escapar y recibieron la orden del príncipe de perseguirla, por lo que tuvieron que perseguir a desgana a Aisa en su huida. En esta situación, aparecí y yo fácilmente conseguí ayudarla a escapar de ellos, aunque al verme usar conjuración en silencio, los soldados, que no tenían intención de capturar a la pequeña, supieron que me trataba del discípulo de Roxy, por lo que comenzó su plan. Primero, orquestar una pelea en el mercado de esclavos para inutilizarlo, después, informar de que Aisa había sido secuestrada por un hombre misterioso, y perseguir a los miembros del ejército privado de Pax mientras hacían como que buscaban al extraño hombre que describieron. A continuación, me informarían de la situación a mí y me pedirían que les ayudara a rescatar a los rehenes, para poder lanzar un ataque conjunto para salvaguardar la seguridad de sus familiares aprovechando que han ido debilitando las defensas del escondrijo. A cambio de mi ayuda, me ayudarían a liberar a Lilia. No obstante, antes de llevar a la práctica su plan, yo por mi parte, gracias a que pensaba que Roxy se encontraba en el Palacio Real, decidí enviar la carta. Cuando el príncipe la vio, ordenó que me apresaran. Si tan solo hubiera esperado un día antes de enviar la carta, hubiera escuchado todo de boca de los soldados y habría evitado que Pax me hubiera sorprendido con su trampa. Tiene sentido, ya que Hitogami me recomendó que enviara la carta después de salvar a Aisa y no simplemente rescatarla. Pero bueno, el plan de rescate de los soldados, aunque sufrió complicaciones, pudo llevarse a cabo, ya que, aunque yo no me encontraba ya en la posada, sí estaba Ruiger, que en cuanto oyó la situación de los soldados, se agitó por la información hasta el punto de rescatar a sus familiares sin demora. Cabe mencionar que Ruiger estaba utilizando el nombre falso que acordamos durante todo este evento.
Cuando los rehenes fueron completamente liberados y puestos a salvo, Ruijerd tenía intención de asaltar el castillo, pero los soldados le informaron de que ellos mismos lo harían. Desconozco el motivo, pero imagino que por orgullo propio. Siguiendo el plan de los soldados, el príncipe se enteraría de la liberación de los rehenes en los mismos suburbios al ir a ver a su ejército personal, con la intención de asesinarlo ahí mismo. El lugar servía para que no se hiciera conocido de inmediato la noticia de su muerte y pudieran deshacerse del cadáver. Personalmente le veo lagunas a ese plan, pero no niego que había posibilidades de que saliera bien, hasta que Ruijerd entró en escena. Por otro lado, Ginger no conocía la existencia de todos estos ardides hasta que concluyeron, decidieron dejarla aislada debido a su pertenencia a la escolta real de Pax, supusieron que sería peligroso hacérselo saber. Una lástima, me habría venido bien que lo supiera. Pero una vez rescataron a los rehenes, comprobaron que la familia de Ginger se encontraba entre ellos, por lo que descubrieron que Pax había hecho lo mismo con Ginger que con ellos. Por su parte, Ginger, pensando que era una buena oportunidad para dejar de trabajar para Pax, le hizo entrega a Sanova de mi muñeco de Ruijerd. Ya que Sanova posee la mayor fuerza ofensiva de todo el reino y con la muñeca, yo me ganaría su interés hasta el punto de ser posible que se aliara conmigo al haber encontrado a una persona con los mismos gustos. Imagino que no sabía que yo era el creador de la figura, pero eso fue un extra a sus planes de volver con Sanova, debido a que Ginger le había jurado lealtad a este príncipe y Pax simplemente la había forzado a trabajar para él. No entiendo bien por qué quería volver con Sanova después de que la vendiera por un muñeco, pero imagino que tendrá su propia historia dramática que lo explique. Y en medio de todos estos planes, el día anterior a que todo se pusiera en marcha, Sanova mató a 2 de sus guardias reales de Pax, y le tomó como rehén. Nadie salvo Ginger pudo imaginar que esto pasaría. Cuarta parte. El rey estaba claramente agotado cuando sentenció finalmente a Pax al exilio fuera de las fronteras del reino. Parece ser que la pérdida de contactos con el mercado de esclavos es un duro golpe para el reino, pero debido a que Pax tomó a las familias de los soldados como rehén y hasta las familias de su escolta real, junto a que intentó capturarme a la fuerza a mí, alguien a quien normalmente le hubiera gustado atraer para trabajar como su mago de la corte, y finalmente que tuviera la intención de usarme para atraer a Roxy para violarla y matarnos, convirtiendo su historial en un enorme listado de fechorías contra ese aspecto positivo. Viendo esto, no tuvo más remedio más que disciplinar al séptimo príncipe por sus actos. Aunque para guardar las apariencias de cara al reino, la excusa para enviarle lejos es que estudiara en el extranjero, siendo la realidad, que se trataba de un rehén para el reino del rey dragón que podría morir en cualquier momento. Por su parte, Sanova también estaba siendo exiliado del país, y en su caso, también usaron la excusa de estudiar en el extranjero. Esto fue propuesto por los príncipes primero y segundo, que más que por el hecho de que Sanova causara un estropicio, lo mandaban lejos por miedo a convivir con una bomba nuclear cerca. El rey no quería mandar lejos a Sanova, pero la presión por parte de sus 2 hijos y la posibilidad de que se rebelaran hacía que creyera mejor tenerle fuera del castillo. Tras eso, Lilia fue liberada, aunque todavía quedaba gente que seguía considerándola una espía de algún país vecino, argumentando que, mientras era custodiada por Pax, fue capaz de obtener información de Sirone a escondidas. Nuestra Lilia sí que es sorprendente si es capaz de obtener información estando detenida por un príncipe. Pero bueno, para demostrar su inocencia, hasta que Lilia llegue a donde se encuentra Paul va a ser escoltada amistosamente. En definitiva, no al reino de Asura, sino a donde se encuentre Paul, aunque la llevaran a Asura, no hay nadie que pudiera probar su identidad, y eso que es su lugar de origen. Y tampoco me dejaron que yo contrastara su identidad, porque no soy familia directa, pero como Paul es considerado su esposo, usarán a este para confirmar la versión de Lilia y tras todo eso dejarla en libertad y solventar todos estos problemas políticos. Personalmente, me temía que la fueran a matar para cerrarle la boca definitivamente a mitad de camino, pero Ginger está participando como una de sus escoltas y había recibido la orden de Sanova de proteger la familia de su maestro. Y por si fuera poco, parece que algunos de los soldados cuyas familias salvó Ruijerd también la acompañan, por lo que me quedo mucho más tranquilo. Y en lo referente a mí, el propio rey Sama me pidió si quería convertirme en el mago de la corte de Sirone, añadiendo que me haría entrega de estatus si permanecía en su reino. Entendía la pregunta, pero me extrañó su forma de pedírmelo,
en su tono pude notar un cierto recelo y algún que otro suspiro en mitad de su petición, como si me estuviera preguntando por formalidad sabiendo que la respuesta iba a ser no. Y como era natural con todo lo ocurrido, rechacé su propuesta y el rey soltó un suspiro antes de respirar hondo y nos permitió marchar sin más dilación. Pues que sepa que soy bueno, aunque ya no importe mucho, estuve a punto de pedirle una compensación por las molestias, pero decidí dejarlo estar. Quinta parte. Justo cuando abandonaba el palacio real, Sanova vino a mí con lágrimas en sus ojos. Maestro. ¿Te vas a marchar sin mí? ¿Tenías pensado dejar atrás a tu discípulo sin despedirte? Lo siento mucho, pero como tenemos cierta urgencia por terminar nuestro viaje. En ese caso, al menos una estatuilla, ¿me harías el honor de hacerme una estatuilla? Se tarda algo de tiempo en hacerlas, por lo que... No me digas eso. Sanova se había aferrado a mi mano llorando tristemente, parecía completamente deprimido debido a que no podría verme fabricar una figura. Para estas alturas, ya había oído que este príncipe era un mico capaz de desmembrar y descuartizar personas, arrancando cabezas con sus manos desnudas. El título que posee hoy por hoy es el príncipe de la masacre, seguramente debido a lo ocurrido con los guardias de Pax. He de reconocer que este hecho me aterraba considerablemente, temiendo que decidiera sacarme la cabeza de sitio en un descuido. En realidad se lo agradezco enormemente, pero siento miedo de alguien que es capaz de ponerse a matar por algún comentario. Lo temible es para temerlo por simpático que sea. La próxima vez que nos veamos te enseñaré la técnica para crear figuras desde cero. Pero esto. No sé, creo que... ¿No habrá problema? ¿No es algún arte secreto suyo, maestro? ¿Para qué quiero un discípulo si no voy a enseñarle cómo imitar mis creaciones? Oh, maestro. Sanova lanzó mi cuerpo por los aires en un grito de júbilo haciéndome impactar contra el techo del edificio con un fuerte golpe. Oh, mierda. Ginger, magia curativa, rápido. Sí. Ginger de inmediato recitó el conjuro del hechizo de curación, sellando rápidamente mis heridas. Mientras tanto, pude ver el pálido rostro de Sanova pensándose que me habría matado, pero al verme en pie de nuevo, se calmó. Este mierda de pupilo de verdad quiere que lo excomulgue. Mejor lo dejo estar, vaya a hacer que me arranque la cabeza en un arrebato. Pues bien, maestro, espero lo mejor para usted. No estoy seguro de a dónde me enviarán a estudiar, pero siento en mi interior que tarde o temprano volveremos a vernos. Hasta la próxima, maestro. Sniff. Sí, ve con cuidado, Rudeus, Dono. Llorando cascadas de sus ojos, Sanova me vio partir. Hasta Ginger a su espalda nos despidió con lágrimas en los ojos. Sexta parte. Y de este modo, el incidente de Cirone llegó a su fin. En él, fuimos capaces de salvar tanto a Lilia como a Isa y mandarlas sanas y salvas con Paul, a la vez que exiliaron por nuestros actos a Pax del Reino, y que yo fui capaz de conseguir un discípulo llamado Sanova. Mi intención en estos hechos fue seguir al pie de la letra el consejo de Hitogami, y más o menos, aunque hubo partes que no hice lo perfectamente, todo acabó saliendo de la mejor forma posible al final. No puedo negar que siento que estoy bailando en la palma de la mano de ese tipo, y que sin importar lo que haga, ya sea seguir completamente o no del todo su consejo, acabo obteniendo un resultado útil para sus fines. Como si estuviera viendo una obra de teatro escrita de antemano. Pero aunque diga esto, no puedo negar que todo acabó saliendo bien, dejando sanas y salvas tanto a Lilia como a Isa, y aunque no le entienda del todo, acabé labrando una buena relación con Sanova. La única relación de odio que gané fue con Pax, pero le eliminaron completamente del tablero mandándolo a otro país. En general, simplemente dejando el proceso por el que llegamos a esta conclusión a un lado, el final acabó siendo beneficioso para mí, al igual que el resto de recomendaciones hasta la fecha. No recuerdo ningún consejo que me acabara causando ningún mal. Imagino que no pasa nada por creer un poquito en Hitogami, aunque mejor no, los embaucadores y timadores empiezan a trabajar una vez se ganan tu confianza. Mejor seguir con cautela como hasta ahora para ver cómo evoluciona. Aunque claro, una promesa es una promesa, la próxima vez que aparezca al menos no iré tan a la defensiva y al menos le escucharé sin ser tan pesado. Y aquí termina el capítulo 56, nos vemos pronto. Bye.